Yo soy Gisela Laura Di Vincenzo, según mi partida de nacimiento. Por la vida soy Gisela de Búsqueda, tengo 50 años. Nací el 1 de julio de 1973 y me anotaron el 5 de julio de 1973. Me enteré que soy víctima del tráfico de niños en Argentina. Ahí empieza la disparidad de no soy Gisela Laura Di Vincenzo, que es lo que me anotaron, las personas que me anotaron como hijo propio. Cuando uno empieza a hacer una investigación te enterás que hubo una partera, un médico o hubo una tratante que te separó de tu mamá biológica. Por eso es que termina siendo Gisela de Búsqueda, que es como me conoce y me puso la gente. Me entero en este lugar donde estamos hoy, yo estando parada en la cocina, mi madre de crianza de este lado, levantando unas sillas en una discusión entre ambas. Ha causado un problema familiar que yo había discutido con mi papá. Ella creyó que yo me estaba riendo, y yo tengo algo muy particular: o me río o lloro a mares. Y en ese momento no fue una risa, sino fue armar un mate y decirle una frase que ella la hizo detonar. Y ella me dijo: yo te voy a bajar las ínfulas a vos, porque nos tenés que besar porque nosotros no somos tus padres, nosotros a vos te compramos. Fue darme vuelta y decir: ¿qué me dijiste? Porque es como, o sea, uno puede herir a un hijo en una discusión, un montón de cosas, pero que te digan: no sos hijo, nosotros te compramos, creo que era peor que si me hubiese dicho cualquier cosa. Y yo siempre digo que eso fue lo que fue el antes y después mío. No fue viniste a llenar de amor la casa, no sé, frases que hay muchos padres que las dicen para justificar el tema, pero para ella fue como sacarse un peso de encima. Tía de mi papá, de crianza, tenía otras personas que vivían en el mismo conventillo que ella. Esta mujer, la que era captadora, que es la que yo encontré para hablar, porque estas dos, o sea, la parte y la otra murieron. Ella lo que hacía era o vendértelos por teléfono, que era rosa, celeste, calentito o sin. Rosa y celeste por el sexo, calentito es porque se lo sacaban apenas había nacido. Vos esperabas en la puerta de la casa, en tu auto. Mi caso es particular porque esta mujer vendía chicos con estas mujeres, captaba chicas en situaciones de riesgo en los hospitales. A la vez estaba la partera, que era la que hacía los partos en sí. Ella trabajaba tanto en Flores como en San Justo. Tiene otro como un Caballito, tenía distintos lugares para entregar chicos. Y esta que tercerizaba, que era lo que hacía ella, captaba tanto el que quería comprar como el que quería, la que lo quería dar o la que había una posibilidad de sacárselo. Yo siempre digo, esa mamá utilísima satelital que lo único que hacía era pensar en qué iba a hacer para el próximo cumpleaños de las nenas, qué iba a llevar a cabo, reuniones con mamás del colegio, y lo que menos me iba a imaginar era mi transformación a hoy, ¿no? Nada que ver con lo que hoy soy. Y a mí me pasa algo muy particular con la abuela, porque yo me entero para febrero, y a mí el 9 de marzo me viene a buscar, o sea, un patrullero, porque la mejor amiga de mi madre de crianza me hizo una denuncia como hija de desaparecido. Yo recurro, antes de que sea ese 9 de marzo, me dicen que bueno, que no podían hacer nada conmigo, y yo me pongo mal, y lo que se me dijo, que a mí me dolió un montón por la persona que me atendió, porque lo que me dijo fue: no entras en la etapa porque no sos de estos años, ustedes son errores de la vida. Porque es fácil decirlo, pero es difícil sentirlo, porque hoy vos sos hijo de nadie. Imagínate que después de eso me vienen a buscar para decirme: podés ser una nieta. Y me llevan a Comodoro Pi, que yo lo conocí por la tele. Y pasé a ser el objeto de una causa, y pasé a tener un ADN compulsivo, ¿no? Yo siempre digo, pasé por la cornisa durante 2 meses hasta que salió el resultado. Pero no tenés una idea lo violento que es para una persona que sufre un tema de identidad, que te hagan un ADN de esa magnitud. Por más que después digas: sí, es nuestro, no se hace. El tener un cartel adelante tuyo con un número de expediente como si fueses un preso, ponerte de costado, sacarte fotos, sacarte de las manos, marcar todos los dedos, después que te pasen a otra sala, que te hagan la extracción de sangre, que no lo vivís bien.
Yo di negativo y me descartaron y pasé a ser de los chicos del tráfico. Imagínate que pasé a esa bolsa de gente que no le importa a nadie. Lo primero que hago es empezar a buscar, por ejemplo, de eso yo tengo el recuerdo de estar ahí y el haber sentado en un sillón así y abrazarme y decir, hay otros que les debe pasar lo mismo. El problema fue cuando vi que esos otros había mamás y eran muchos años y yo veía que esa gente no había tenido respuesta. Y ahí es como que empecé a entender que yo, lamentándome, lo único que hacía era perder tiempos y horas. El aprender a usar un Messenger, porque yo no podía entender que yo estaba hablando con otra persona a través de, y que esa persona me estaba contando su historia. ¿Y a dónde recurrieron? Y todos habían hecho el mismo camino de la nada. Porque vos ibas a Derechos Humanos, porque ibas a la Defensoría, porque ibas a las organizaciones que había. Y era tanto el dolor de decir, ya hice todo lo administrativo posible. Y no hay nada, y no hay dónde. Que eso es el dolor que uno tiene, ¿no? No hay dónde. Y el primer choque de frente que tuvimos fue cuando fuimos a la Defensoría del Pueblo de Nación y nos dijeron, bueno, pero ¿ustedes qué organización son? Y nosotros éramos Gisela y Silvia, que nos conocíamos por Messenger y nos fuimos a conocer ahí. Y fue, no, si no son una organización, tienen que entrar como particulares. Y ahí nos dimos cuenta la diferencia y lo que realmente se necesitaba. Y ahí se empieza a formar la primera idea de búsquedas. Y tuvimos que empezar a armar y ahí nos empezamos a dar cuenta que necesitábamos algo que la gente tenga, de alguna manera, el enfoque de sentirse amparado, de sentirse de que estábamos todos en la misma. Porque esa es la sensación de la sustitución, desintegrarte como persona. Porque no sos quien te creíste que eras, esa persona de 35 años viviendo, pensando que era Gisela, Laura, diciendo no era, porque no lo soy. Estuve con mucha depresión y decidí tirarme un puente, pero no. Y a los 15 días estaba decidiendo hacer algo que valga la pena. Entonces, bueno, ver de esa persona que se desintegró a lo que hoy podemos decir que me fui formando, y me invitan a una charla con una diputada y fue muy loco porque la diputada, bueno, pero ¿cuántos son ustedes? 3 millones de personas, imagínate, 3 millones de personas por voto, toda esta gente me va a votar. Y esta señora nos dijo que lamentablemente no teníamos jurisprudencia doctrinaria, por eso no se podía hacer nada para nosotros. Lo llamé por el Excel a Robert y le dije, anota esto, jurisprudencia doctrinaria, no tenemos eso. Llegué, prendimos la computadora, nos sentamos los dos, empezamos a buscar y era más difícil de lo que nos había dicho la señora, no lo podemos entender. Le pregunto a una amiga mía, que es psicóloga, y ahí ella me dijo, eso lo tenés que tomar como una alerta, porque es señal de lo que acá se necesita es alguien fuerte. Porque yo era llorar y no comer y vomitar, llorar, no comer y vomitar, todo así. Y bueno, ese sábado que te digo me levanté y me acuerdo que yo me senté acá de este lado. Robert me dijo, ¿qué querés? La chiquitita mía decía, mami, ¿qué querés tomar? Y quiero usar esto que me está pasando y quiero estudiar. Voy a estudiar abogacía. Me anoto en UNLAM, hago el ingreso de UNLAM en la última materia. Nos avisan que no íbamos a entrar los de Capital y que vayamos a buscar otro lado. Vuelvo llorando, obviamente, porque era como otra oportunidad que no se iba a dar. Aparte también era muy fuerte porque era, ¿cuántos años tenés? 18, ¿cuántos años tenés? 17, cumplo 18, ¿cuántos años tenés? 35. Y bueno, el Robert me dice, vamos a buscar otra facultad, y paso por la Universidad de Flores, y le digo, espera, pará, digo, quiero averiguar acá, y cuando entré, y fue, yo me quiero anotar acá, y al otro día llevamos todos los papeles, así fue como arranqué en UFLA. Búsqueda tuvo un cimbronazo en la pandemia, sí, a mí me choqueaba mucho cuando yo veía tantos muertos, y de repente decías, en ese grupo puede estar mi mamá. Y me levanté un día y dije, yo ya me siento lista. Y si yo me siento lista, voy por el Estado. Entonces empecé a anotar en un cuaderno todo lo que para mí teníamos que pedir, que necesitábamos. Y al margen de eso, dónde estaban las falencias y por qué contra el Estado. Al Estado le demandamos, en primer lugar, Banco Nacional de Datos Genéticos. No somos pretenciosos en pedir un banco nuevo para nosotros, pero sí pedimos inclusión en el que existe. El que existe está cerrado por una ley.
Pero se olvidan de un pequeño detalle, que hay 14.000 negativos ahí adentro. Y que ahora, cuando se hizo el reclutamiento, se han logrado distintos encuentros que se podría hacer perfectamente. Es una cuestión de voluntad política. Hay artículos de la ley hoy existentes que son inconstitucionales. Díganlo como lo digan. Porque si el banco no está para mí, no está para vos, y no está para otro, y solo está para un grupo de gente, es inconstitucional. Después, ¿por qué al Estado? Tenemos que saber que acá estamos hablando de tráfico de niños. Y tuvo que ver el Estado. ¿Por qué? Porque nuestros plantillas salieron desde una institución que es el registro civil. Entonces, por lo tanto, el Estado está involucrado. La persona que firmó eso está involucrada. Y las actas están adentro de una institución del Estado. Después, ¿qué más pedimos? Investigación. Después pedimos un lugar en el censo, o sea, que se nos cense. Después, otra cosa que pedimos, y que es fundamental, psicólogos y mediadores. ¿Por qué no lo tenemos cuando la gente del periodo dictatorial sí lo tiene dado por el Estado? Después pedimos mediadores. ¿Por qué mediadores? Porque ni yo soy la bebé que se robaron, ni mi mamá va a ser la mamá de 16 años que le robaron al bebé. Hay que saber cómo crear el vínculo. Y después, políticas públicas. Necesitamos que se hable de tráfico en los colegios, que se hable en todos los lugares. Y después decirle a una nena que tiene 17 años, que va a tener familia, no vaya sola, porque estas águilas siguen estando por todos lados. No se erradicó el tráfico de chicos. El amparo es para herramientas. Herramientas fundamentales que las necesitamos nosotros. Tanto madres como hijos como hermanos. En lo personal tuve que aprender a vivir de nuevo. Tuve que aprender a elegir lo que tenía. Tuve que aprender a que había gente que le pesaba mi tema y se separó de nosotros. Tuve que enseñarle a mis hijas a tener una mamá así, porque la búsqueda te angustia y te enoja. Para mí octubre es un mes que es terrible, porque es el Día de la Madre. Y no sé dónde. Y no creo que haya más gente que haya tenido más exposición que yo en este tema. Y vos decís, ¿cómo puede ser que no parezca? Tuve bastantes ADNs haciéndome con posibles mamás. He tenido la fantasía de decir, mi mamá no me sale a buscar ni me. Porque le tocó a esta hija y se va a querer matar porque la piba va adelante y no le importa nada. Y después también digo, capaz que necesita que la despierte de esa situación de pensar que su hijo está muerto. Entonces te pasa, ¿viste? Como que igual me trato de no fantasear nada. Me ilusioné 2 veces con 2 mamás y dije, me pasó una vez de ir y la señora tenía mellizos igual que yo. Y el chico me miraba a mí y yo lo miraba y viste cuando decís, no te lo puedo creer, soy yo. Y nos hicimos el ADN y nos dio negativo. La desolación del no, y eso es terrible. Soy lo que inventaron y la historia que le hicieron creer. Es difícil sentirlo, porque hoy vos sos hijo de nadie.